¿Cómo les va? Muy buenos días, 12 y 1 minuto, esto es Parlamentarias. Melina Freider me está llegando en un ratito. Hay un lío bárbaro acá para acceder al Congreso porque hay algunas obras sobre calle Riobamba, entonces a mí me pasaba lo mismo temprano, que uno viene derecho y hay que hacer un desvío importante, pero ya está llegando ella. Estamos con nuestras compañeras, primero ella, Arelis querida. ¿Cómo estás, Pato? Compartimos mucho pasillo, pero nunca hemos compartido programa. ¿Hace cuánto que nos conocemos acá en el mucho canal? tiempo. En mi primera vida acá en el canal. Exactamente, sí, exactamente. Eran otros tiempos. Bueno, la verdad contenta de que hoy llegó el viernes. Sí. Tenemos muchas novedades de lo que ha sucedido, de lo que está por suceder. Traemos algunas plaquitas de distintos temas, así que bueno, Pato, gracias por darnos la bienvenida. No, por favor, y yo mirando ese cuaderno con muchas hojas blancas y con braille, cosa que yo siempre me lo supuse, pero que bueno, ahí lo veo en vivo y en directo. Así es, bueno, siempre tomamos notitas. Y ella es, efectivamente, y ella es Débora de Urrieta, te estuve escuchando hoy muy temprano de Urrieta, 6 de la mañana. Bueno, de Urrieta, ¿qué viene en materia parlamentaria? Hoy tus amigas me estaban contando una semana complicadísima la que viene, por la posibilidad del veto, por la marcha universitaria, porque hay sesión el martes. Exactamente, Pato, buen día. Así que te levantás a las 6 de la mañana, me te levanto, tengo que creer. Te escucho un rato y después sigo durmiendo. Ahí va, me parecía. Sí. Bueno, semana complicada, para empezar se pospuso una semana el arranque del tratamiento en comisión del presupuesto, justamente para sesionar el martes, en la previa a la marcha universitaria, para sesionar con una serie de temas que tiene como protagonista, obviamente, a lo que es la boleta única de papel. Ahí te digo que lo que va a pasar es una moneda en el aire. ¡Epa! Acordate que ese proyecto se aprobó acá en diputados, fue a Senado, se le introdujeron una serie de modificaciones y vuelve a diputados. La gran duda es cuál de los dos dictámenes va a prosperar en el recinto. Acordate que en el Senado... Es el tema si la boleta mendocina o la boleta cordobesa. Exactamente, pero lo más decisivo, si querés, tiene que ver con el botoncito ese que te habilita votar boleta completa, que era algo que los bloques provinciales resisten, porque ellos suelen ir con boleta corta en la provincia, es decir, no llevan candidato a presidente. Entonces, si vos pones la opción de boleta completa, ellos no tienen el efecto arrastre que suelen tener los partidos nacionales. Así que ahí tenemos la duda de qué es lo que va a pasar. Me dicen que tiene mayor número de votos el de, a ver cuál sería, el de diputados. O sea que lo que acordaron con senadores y gobernadores que caerían en saco roto, eso podría generar ruido. Enseguida estamos con la primera de Arelis, pero acaba de pasar por acá Ramiro Gutiérrez. Ramiro Gutiérrez, hombre de el Frente Renovador, hombre del bloque que preside Germán Martínez, dijo que él considera que el peronismo no va a acompañar el presupuesto 2025. Bueno, acabo de hablar con gente vinculada a los gobernadores por este tema, más bien vinculada a los gobernadores de Juntos por el Cambio. Lo cierto es que te plantean que hay cero plata para las provincias directamente. Es bastante desolador el panorama, si querés, en ese sentido. Obviamente esto va en consonancia con la idea de mantener el equilibrio fiscal. También, bueno, el tema de las obras prácticamente no existen. Pero lo que te dicen en Juntos por el Cambio, y también te reconocen algunos peronistas por lo bajo, es que el peor escenario sería que no haya un presupuesto. Ya sabemos, lo explicamos siempre, que cuando no hay presupuesto... Se prorroga el viejo, ¿no? Se prorroga, que en este caso se prorrogaría la prórroga del presupuesto anterior, lo cual le daría muchísima discrecionalidad al Poder Ejecutivo, que ya le vienen cuestionando esta discrecionalidad, por ejemplo, cuando eliminó el FONID, el Fondo Compensador del Transporte, que no se reparten las ATNs, y bueno, un montón de FONID que me parece que lo va a reponer algún gobernador. Exactamente. Yarlora o tengo entre Yarlora o Puyaro. O Rogelio Frigerio también. Rogelio Frigerio, efectivamente. Ellos muchos gobernadores dicen, es cierto que las provincias se tienen que hacer cargo de la educación, pero si me transferís algunos recursos, transferirlo con los fondos. Bueno, después lo que tiene que ver con el dinero que se les debe por las cajas provinciales que fueron armonizadas. Bueno, hay un montón de planteos, pero están tratando de ver cómo alinearse y hacer un reclamo en tándem, digamos, para tener mayor poder de negociación y obviamente que sean los diputados de esos diferentes bloques los que desde aquí
peleen por esos cambios, ¿no? Bueno, ahí estamos. Ella es Débora de Urrieta. Estamos con Arelis, enseguida Arelis, pero ahora vamos a el tema Aerolíneas Argentinas, que recordamos comenzó el debate y mientras tanto esto dice un representante de La Libertad Avanza. A ver. Creo que el presidente fue claro. Creo que la condición sine qua non es el déficit cero, el equilibrio fiscal, no gastar más de lo que se tiene. Generalmente los gobiernos anteriores primero veían en qué iban a gastar y después de dónde iba a salir la plata, a diferencia de lo que propone el presidente, de primero saber con qué contamos para ver cuánto podemos gastar. Y eso creo que marca, digamos, algo muy diferente a los gobiernos, digamos, anteriores, donde, bueno, es decir, a través de la emisión, de la deuda, de subir impuestos, digamos, financiaban en mi provincia, o sea, tiene que ver con todas las cosas que hicieron, digamos. Es decir, el Chaco es un ejemplo, ¿no? de lo mal que se ocupaban los recursos, ¿no? Que creo que por eso también invitó a los gobernadores a ser responsables, ¿no? A la hora de administrar sus provincias y que incorporen en sus vocabularios 3 palabras que siempre lo digo por ahí en los medios y lo digo en las reuniones, ¿no? Transparencia, austeridad y prioridades. Y bueno, nosotros estamos dispuestos a dar la discusión, digamos, como la estamos dando, como se la dio en su momento la ley base y como estábamos dando la discusión a cada proyecto, iniciativa del Ejecutivo. Y bueno, tenemos obviamente la resistencia de los bloques, de algunos del sector de la oposición que todavía no entienden que realmente el rumbo es totalmente diferente al rumbo que vinimos tomando hace más de 20 años. Y como decís vos, incorporando también a esa idea de que en realidad no, es decir, si incluso hay aumento de recaudación, tratar de bajarle los impuestos a la gente, tratar de bajarle la presión que tiene el ciudadano y que tiene en especial también los sectores productivos de nuestro país, digamos, que creo que va por ese lado. Nosotros necesitamos sacarle los pies arriba de la producción, sacarle los pies arriba de la industria, que son los que van a generar trabajo, los que van a dar oportunidades, que van a dignificar a la persona, que esa persona pueda darle de comer, salud, educación a sus propios hijos, ¿no? Y terminar con este estado elefántico ineficiente que despilfarró recursos. Vuelvo a repetirte, el Chaco es un ejemplo, ¿no? Tito López, un piquetero, hoy está procesado, manejaba multimillonario, ¿no? Y manejaba recursos que bajaban desde Nación a las provincias con esta idea, digamos, o sea, poniendo enfrente el hambre de los chaqueños, pero en realidad no llegaba nunca a los chaqueños. Llegaba un grupo de amigos, de sinvergüenzas, que manejaban los recursos de todos nosotros. Bueno, hoy, sin embargo, creo que la cosa es diferente. Bueno, ahí está el diputado de la Libertad Avanza hablando del presupuesto. Ahora me parece que lo que hay en debate es que todo el mundo está de acuerdo en que sostener el equilibrio fiscal es clave. Pero claro, estamos en la etapa en que sostener ese equilibrio cuesta, ¿no? Porque la manera natural de negociación era, bueno, reclamo esto, reclamo plata para un puente, que es un puente muy necesitado, reclamo plata para una ruta. Bueno, esta es la diferencia. Ahora no habrá recursos o no habría recursos y la pelea va a ser un poco más complicada. Exactamente. No sé de dónde se van a agarrar los gobernadores para negociar totalmente, pero están diseñando algunas estrategias justamente para que haya presupuesto. Pero lo que te dicen también es que las provincias también hicieron ajuste y también están trabajando en pos de alcanzar un equilibrio fiscal. Por eso hay también bastante enojo respecto de el discurso que hizo el presidente el 1 de marzo, ya digo yo, el domingo anterior cuando de los 60.000 millones en lugar a 20.000. Bueno, a ver, de Urrieta, Débora, ficha limpia. Bueno, ficha limpia. Y boleta única. Boleta única se trata el martes. Exactamente. ¿Y ficha limpia? Bueno, ficha limpia. Todos esperábamos que el proyecto se iba a tratar en la sesión del martes, que se venía el paquete, si querés, electoral
Acordate que todos los años los años electorales este tipo de iniciativas no se trata, entonces lo cierto es que el oficialismo está un poco apurado, si querés, y uno imagina, bueno, antes de que arranque el presupuesto van a avanzar también con ficha limpia, pero no había mucho consenso en la letra chica, así que se pospuso para nuevo aviso. Pero te voy a contar un poco de qué se trata esta iniciativa, que es una de las banderas del PRO y de lo que supo ser Cambiemos en su momento. Se trató de avanzar, pero es una iniciativa que genera mucha resistencia en lo que hoy es Unión por la Patria, sobre todo. Por eso nunca prosperó. Pero en este caso se avanzó con la firma de los dictámenes. En total hay 4 dictámenes. El de mayoría lleva las firmas, además del PRO, de la UCR, de la Coalición Cívica, de Encuentro Federal y de Creo. ¿Qué es básicamente ficha limpia? Una iniciativa que busca prohibir que personas condenadas por corrupción puedan ser candidatas a cargos electorales, en este caso a nivel nacional. Obviamente no se puede legislar a nivel provincial, ¿no? Bueno, y la inhabilitación corre desde que exista una sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior. Esto es lo que se le suele decir el doble conforme. Sí, claro. Por lo cual, el ejemplo que se ponía en estos días es, con este proyecto de ley, Cristina Kirchner podría seguir siendo candidata, ¿viste? Pero el tema es que la situación de Cristina la empieza a tratar la Cámara ahora. Bueno. Había habido alguna apelación para Hornos, por una situación particular de Hornos, pero si esto avanza, todavía queda todo este año 2024 y el 2025 podría estar afectada. Exactamente. Hoy en día podría ser candidata, hay que ver cómo avanza el tema. Sí. Y también lo que se plantea es que esta inhabilitación corre hasta su eventual revocación o el cumplimiento de la pena correspondiente. ¿Cuáles son los delitos a partir de los cuales que te condenan no podés ser candidato? Cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento, delito de fraude en perjuicio de la administración pública. Y también te incluyen todos los delitos que sean incorporados al Código Penal, por eso no es solo corrupción, o por leyes especiales, siempre en virtud del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Un tema, dos temas si querés. La primera pregunta se refiere a la cuestión de los tiempos, ¿en qué sentido? Porque viste que entre que vos te inscribís para hacer una candidatura, después tenés la PASO, después tenés 60 días más, tenés la elección y después tenés el momento en el que asumís. Es un año. El doble conforme, las condenas, las tenés que tener antes de tu inscripción, porque si no, viste, digo, vos te inscribís y te terminan condenando 20 días antes de asumir. Se aceleran los tiempos de la justicia, se supone que es cuando te inscribís, Yo jamás voy a pensar mal. No, la justicia, de todos los tiempos de la política, por eso no digo, existe. Por eso digo. Bueno, justamente el planteo que hacen en Unión por la Patria tiene que ver en ese sentido de, por ahí te arman una causa justamente para proscribirte o lo que fuere, tiene un poco que ver con eso. Y también está en su momento, era la, ¿cómo se le decía? La lógica Pichetto, no tenía un nombre, que era que hasta que no llegue a la Corte Suprema, La condena firme, que no corra este tipo de impedimento. Por eso incluso creo que dentro de los que acompañaron el proyecto, si miras puertas adentro de sus bloques, no estarían todos 100% alineados. Por eso es que se optó por sacar este proyecto de ley de la sesión del martes, que si no se iba a hacer muy extensa. Y estaba ficha limpia como la idea era que se trataran las dos el miércoles, pero bueno, para evitar cualquier tipo de imprevisto en la sesión o lo que fuera, se optó por dejarlo para más adelante y terminar de alinear ahí un poco a los que acompañaron esta iniciativa. Ahí está, Débora Durieta, estamos en Parlamentarias, ya llega Melina. Y ahora vamos con Arelis. Arelis, ¿de qué hablamos? ¿Pensiones contributivas? ¿De qué hablamos, Arelis? Pensiones todo tuyo. No contributivas. No contributivas, a ver, dale. Sí, porque hubo una investigación en agosto de la que surgieron muchísimas... estas son las pensiones que se reciben, efectivamente. Claro, las pensiones que se les suelen dar a las personas con discapacidad, que se llaman pensiones no contributivas por invalidez, ¿sí? Entonces, bueno, comenzamos con nuestras plaquitas. El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS,
publicó en el Boletín Oficial el decreto 846/2024. En él se dispone una batería de cambios para acceder y mantener la pensión no contributiva por invalidez laboral. Que, como decíamos, ¿no? Es una pensión que se le da a las personas con discapacidad, que la verdad es que no llega al 70% de lo que es una jubilación mínima. O sea, creo que estaba... No llega al 70%. No. Una jubilación mínima son 300, serían 200 y pico de mil pesos. No, muchísimo menos. 200 Por eso te digo, ¿Vos estás contemplando? en la información, el bono. Claro, en la información dicen que no llega al 70%. Yo tengo entendido que estaba más o menos en 128.000 pesos. Claro, tiene razón. Es que es como dice Débora, yo estaba contemplando el bono. El bono de 70.000 pesos. Entonces es realmente muy bajito. Bueno, el tema es que el propósito es ordenar los criterios de acceso y dar fin a un sistema que utilizaron los recursos del Estado en clientelismo político y perjudicando a un sector que es uno de los más vulnerables de la sociedad. El tema es que lo que preocupa, primero por lo menos en lo que uno escucha, es instalar esto de que todas las pensiones, porque a lo mejor es un 29%, un 31%, no sé, el porcentaje que le quieras poner, que se haya encontrado a partir de esta investigación que están mal dadas esas pensiones. El tema es que esto se instala como que todas las pensiones son truchas o que todas las personas que tú ves con discapacidad no la tienen. O sea, a mí me preocupó mucho escuchar personas decir, no, pero tú ves en el subte gente que... No sé, ¿en qué nos podemos basar para decir que esas personas no tienen discapacidad y que lo están aparentando o que lo están...? No, porque además hay enfermedades permanentes, por supuesto, hay distintos tipos de enfermedades. Y hay incluso discapacidades que no son visibles. Yo voy siempre al tema de las personas sordas, por ejemplo. Y no sabes que tienen una discapacidad. Bueno, el tema es que con este decreto que fue firmado por el presidente Milei, el ministro de Salud Mario Russo y el jefe de gabinete... Ex ministro desde anoche, sí, renunció Russo, sí, efectivamente. Muy bien, bueno. Sí, así que bueno, dale. Gracias por la información, no estaba al tanto. No, por eso. Se dio marcha atrás con ciertas flexibilizaciones que se habían introducido por el gobierno de Alberto Fernández. Sí. ¿Cuáles son los requisitos que tiene ahora? Bueno, presentar el DNI, eso está bien, demostrar la residencia en el país, porque se dice que hay personas que se encontraron en esta investigación que no estaban viviendo en Argentina. Luego, para naturalizados se exige que tengan una residencia mínima de por lo menos 3 años y para extranjeros máxima a 10 años. No se permite tener empleo formal ni ser titular de otras prestaciones, en el caso de menores de edad, que no tengan parientes que estén obligados a darles alimentos y a menos que estén imposibilitados de hacerlo. Respecto de las pensiones, no son compatibles con la titularidad de bienes y la ANDIS va a determinar estos criterios socioeconómicos para verificar esto. El tema es que, por ejemplo, yo decía... Una persona con discapacidad motora suele tener un vehículo adaptado y una de las cosas para poderlo tener es que sea titular de ese transporte, de ese vehículo. Entonces aquí es un tema, porque entonces esa persona no podría optar por una pensión no contributiva. ¿Cómo hacemos? O una persona que de repente le dejaron en herencia a sus familiares un hogar o su casa. Entonces no es que la adquirió por sí. Aunque lo haya adquirido por sí, no se tuvo una discapacidad sobrevenida. O sea, las pensiones no son compatibles con la titularidad de bienes. Si vos tenés alguna propiedad a tu nombre, no puedes tener pensión. No puedes tener pensiones. Este es uno de los requisitos. Porque pero perdóname, yo conozco, ¿qué pasa con el auto? El auto para discapacitado, que en su momento había autos de alta gama para discapacitados. Estaban a nombre del propietario. Bueno, pero se supone que por eso digo, porque necesitan una adaptación. El tema es que el auto necesita una adaptación para poder ser manejado por personas con discapacidad motora. No sé qué tipo, viste que a veces los teléfonos, digo para hacer el ejemplo, yo no puedo utilizar cualquier teléfono porque no tiene la posibilidad de que tenga el software que yo necesito para que me hable, como le digo yo, ¿no? Sí, claro. Entonces, no es que yo quiero tener ese teléfono caro, es que no me queda otra opción. No me queda otra opción. Bueno, sigamos un poquito más. Hasta acá, ese sería la otra preocupación. Después dice, bueno, que se requiere una incapacidad total y permanente, y que se presume esta incapacidad total y permanente sea una disminución de un 66% o más
de la capacidad laboral. ¿Qué pasa? Este decreto, como vuelve a un decreto de 1997, además, no tiene adaptada la terminología como corresponde, porque la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es del 2006. Entonces, es cierto que la discapacidad prevé que tus capacidades, por decirlo de alguna forma, estén supeditadas a menos de un 66%. O sea, una persona, para declararse, por ejemplo, en mi caso, que conozco un poco más, las personas ciegas o con baja visión, para que puedan ser personas con discapacidad, tienen que tener un 3% o menos de la visión. Claro. Acá, eso porque, por ejemplo, lo que vos decís, mirá, que tenés que tener un 66% de discapacidad para que te lo paguen. Sí. ¿Qué pasa? Lo pregunto absolutamente en serio. Digo, si te falta un brazo, ¿cuánto es de incapacidad? ¿Es 50% o es 66%? ¿Es 50%? No, porque no se califica de esa forma. O sea, todo tiene que ver con la movilidad que te quita el no tener el brazo. O sea, no pasa, no lo contamos como uno y otro. Es de otra forma. Me falta un ojo, ¿qué es? ¿50%? Bien. Claro. Era una buena pregunta. Entonces, aparte, continuamos con la siguiente. No se puede tener un vínculo laboral formal ni estar inscripto en el régimen general o simplificado para acceder. O sea, no podría ser monotributista, que ese es otro tema. Las personas habían podido acceder. Ni trabajar en relación de dependencia, tampoco. Nada. Bueno, en relación de dependencia lo podría entender. El tema es que las pensiones son muy bajitas. Claro. Entonces se optaba por el monotributo social y eso te permitía hacer algunas cosas. Bueno, ahora no se puede. Es una locura. Claro. Así que bueno, y por último, obviamente los titulares de las pensiones no pueden estar detenidos ni a disposición de la justicia. Eso es otra de las cosas que dice. Así que bueno, habría que revisar un poco el decreto porque primero no está actualizado con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Habría algunos temas que revisar, como esto que hablábamos de la titularidad. También el tema de no estar inscritos en un monotributo, porque si con 128.000 pesos obviamente no puedes subsistir. Entonces, ¿cómo haces para poder completar? Entiendo todo lo que se encontró de esta investigación, no sé, hubo un 29% de personas que no fueron encontradas, hubo personas que estaban en el exterior, hubo personas que realmente cuando las citaron dijeron que ellas estaban respaldadas por organizaciones sociales, o sea, se encontró realmente... No, pero la verdad, el informe tuyo, impecable, Arelis, porque en serio, ¿no? Fue al núcleo de un montón de cuestiones absolutamente ciertas, sensibles, efectivamente. Sí, y además, claro, estamos hablando, como decía Débora, de un monto muy, muy escaso. Muy escaso. Pero eso, habría que revisarlo un poco, pero lo que sucedió es esto. Esperemos que, sobre todo, estas malas prácticas que hayan podido estar, no afecten a las personas que realmente sí tienen discapacidad y que sí necesitan de estas pensiones no contributivas. Ahí estamos. Arelis, Débora Durieto, esto es Parlamentarias. Enseguida viene Melina Fleiderman, ¿eh? Dale, pausa. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones.
Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, acá estamos de regreso en Parlamentarias. Le agradecemos a Patito. Era un día muy complicado para el tránsito. ¿Cómo les va, chicas? ¿Bien? Bueno, pero ya llega. Sí, por suerte sí. Por suerte sí. Bueno, estamos hablando del presupuesto, porque es la discusión que se viene, ¿no? Sí. La discusión que se viene de presupuesto empieza el 1 de octubre. La expectativa era que viniera. Ya me debí que no. Y no, se te demoró toda una semana. Justamente el 1 de octubre tenemos sesión. Llamaron ayer a una sesión para tratar una serie de temas, entre los que se destaca el de boleta única de papel. Acordate que se aprobó hace un par de años acá, fue al Senado. Senado lo aprobó semanas atrás o días atrás, y ahora vuelve a diputados para su sanción definitiva. Entonces, ¿qué se hizo? Como después, primero que el miércoles hay una marcha por el tema... Sí, no, ¿el miércoles es la marcha? El 2. No. Sí, el 2. El 2, bueno. Por el tema universitario, por el tema de la educación pública. Bueno, entonces se optó sesionar antes de la marcha por un lado y por otro lado ya empezar a dejar listos los temas electorales. Y al otro día saldría el veto. Al otro día de la marcha saldría el veto. Por lo menos es el último día que el presidente tendría para vetar. Exactamente. Sí. Y arrancaría entonces el debate por el presupuesto la siguiente semana. Ok. Bueno, sin, en principio, la presencia del ministro de Economía, vendrían otros ministros, titulares de carteras, etcétera. Vamos, obviamente, a conocer los detalles de lo que es la discusión de presupuesto y Hacienda. Todavía es un misterio la dinámica que va a adoptar, pero por experiencias anteriores se sabe que son discusiones largas y que suelen tomarse por lo menos 2 meses, y esa es la sospecha, la posibilidad que dentro de la comisión por lo menos tomen unos 2 meses para debatir. Ahora, casi todos, salvo la izquierda, coinciden en que es importante tener un presupuesto. Exactamente, salvo la izquierda. Obviamente Unión por la Patria es muy probable que al menos el grueso no acompañe, pero por lo bajo te dicen que el peor escenario sería justamente no tener un presupuesto, pues siempre cuando tenés, acordate que un presupuesto es una ley, obviamente, entonces tenés de dónde agarrarte como gobernador para reclamar, me debes esto o lo otro. Lo cierto es que hay muy pocos fondos para las provincias, así que tampoco es que van a poder ir a reclamar demasiado en caso de que se sancionen, ¿no? Hablando de presupuesto, ayer se dio a conocer el índice o la medición de la pobreza en la Argentina. A ver, algunas discusiones son más bien de tipo técnicas o de metodología, de cómo se mide la pobreza hoy o qué contiene aquellos indicadores que miden la pobreza hoy, a comparación de cómo antes el INDEC medía la pobreza. Lo peor sigue siendo como hay provincias que tienen casi el 80% de la provincia pobre, ¿no? Sí. Es realmente, sobre todo el NOA y todas esas provincias donde realmente el 80% de la población está por debajo de la línea de la pobreza y tienen un alto crecimiento de nuevos pobres. Eso también es lo que hay que mirar. Vamos a escuchar al diputado Carlos Zapata, si les parece, hablando sobre el presupuesto. Ustedes están viendo, ya hay una Me dijo que no lo pide para el próximo martes, para el día 1 de octubre, para tratar lo que viene
atrasado o que se va acumulando y que no está teniendo tratamiento, que son los tratados internacionales. Yo creo que el proyecto saliente ahí es terminar y darle el cierre a boleta única de papel. También está la regularización de armas y la ley antimafia. Y de acá hasta fin de año existe, por supuesto, el presupuesto. Se va a llevar la mayor atención en lo que es el tratamiento legislativo. Ya empezarán las citaciones para hacer las informativas con presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo, y para ir enriqueciendo el presupuesto aparecerán algunas sugerencias de cambio, pedidos de diputados de algunas jurisdicciones para incorporar obras, pero bueno, entendiendo la filosofía de la formación del presupuesto, que es que a partir de la estimación de los ingresos en un marco macroeconómico calculado en cuanto a inflación, tipo de cambio y crecimiento, se establece el ingreso probable, a eso se le restan los servicios improrrogables de la deuda, o sea, el pago de los intereses, y bueno, lo que queda es para atender los gastos que llama el presidente indexado y los gastos que tienen alguna posibilidad de moverse, achicarse. Entonces, en función de esa limitante, que considero una limitante saludable para el manejo de las finanzas públicas, se podrán acceder a los pedidos de conexión, de ampliación o de transferencia de dinero entre distintas acciones previstas. Pero lo importante es que se empiece a tratar. El presupuesto fue presentado por el presidente. Fue una cuestión extraordinaria en la historia parlamentaria argentina y creo que del hemisferio. Y en segundo lugar fue presentado en tiempo y forma. Y en el Congreso se debe dar el debate, debe dar el visto bueno al plan de gobierno que él esboza a través de la distribución de los recursos que se estima percibir durante el año que sigue. Y después habrá sí cuestiones o proyectos de ley que van teniendo cierto avance, o puede ser la privatización de Aerolíneas Argentinas, que podrán llegar a tener dictamen y pasar al recinto, pero la prioridad está en el presupuesto. Acá estamos de regreso después de la pausa. Le damos la bienvenida al diputado Almirón de la provincia de Corrientes de la Libertad Avanza también, que está con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Estábamos hablando recién de presupuesto, pero también lo poníamos en el contexto de que ayer se dio a conocer el índice de pobreza. ¿Qué reflexión hace? Porque hay muchas miradas sobre la cuestión de la pobreza. Todas, obviamente, me imagino que las comparte, que son muy dolorosas, ¿no? Porque la mitad del país es pobre. Totalmente. No, por supuesto que nosotros lo dijimos en campaña, que era una tarea difícil. No estamos fuera de lo que es el circuito económico. Todos somos parte de la sociedad y nos damos cuenta cuando salimos a la calle o vamos a un supermercado la situación del país. Pero también es cierto que había que tomar medidas serias si queremos reconducir y enderezar el país que nos toca, el país que hemos heredado y el país que tenemos que sacar adelante. En primer lugar, creo que las decisiones más importantes se han tomado, que fue estos primeros meses, tanto con la ley base como con otras leyes que regulan o que habían que desregular para que podamos generar ese crecimiento tan importante que es del PBI, que genera riqueza y que la riqueza bien generada genera puestos de trabajo, y ese puesto de trabajo genuinos, no de la administración pública, donde hay sectores de la administración que se han convertido en aguantaderos políticos, y que esto la verdad que en un crecimiento exponencial sostenido, determinadas áreas burocráticas que no solo entorpecieron el comercio, sino también afectaron la economía de todos los argentinos. Me parece que se han dado pequeños pasos que por supuesto uno tiene la tristeza de lo que está pasando y de tener estos números que de alguna manera reflejan una realidad que no tiene que ver con 9 meses de gestión, sino que tiene que ver con una cultura que la estamos tratando de cambiar, y que en ese sentido creo que el país está tomando una dirección correcta y no puede no gustar. Son medidas que son duras y realidades que son duras, pero no pusimos a nadie en el INDEC para que falsifique números para mostrar una realidad que no es la Argentina. Hay algunos especialistas que, digamos, que van en la sintonía de pensar que la proyección económica que se hace es la correcta, que dicen que esta es una pobreza que es más revertible
porque es una pobreza que tiene que ver con la falta de poder adquisitivo y no con la falta de empleo. Yo tengo mis dudas si están así, porque en realidad me parece que hay mucho subempleado, mucho pluriempleado y mucho empleo que se paga muy poco y porque hay mucha necesidad. Entonces la gente termina haciendo changas o trabajos más informales. ¿Qué mirada tiene usted? Es difícil porque hay dimensiones para mirar la pobreza y, como decía, todas son muy tristes. Pero bueno, estamos hablando en este caso de números. ¿Qué mirada tiene sobre eso y si cree que efectivamente es revertible ese número de pobreza? Por supuesto que es revertible y creo que se han tomado medidas muy profundas y serias que van a mejorar la libre circulación que el mercado necesita para generar esos impuestos de trabajo. Si vos tomás de rehenes a los argentinos con una empresa de bandera, o la llamada empresa de bandera argentina, si vos cortás la circulación de las principales arterias del país, si vos subsidiás y emitís, si vos generás falta de competitividad o competencia real donde fijás los precios en el mercado que se te dan la gana a través del control de precios o de los aumentos sostenidos de aquellos bienes que afectan el libre comercio como son los combustibles. ¿Qué esperaban? ¿Que el costo no sea la pobreza? No había otro fondo, otra manera de tocar fondo que no sea la pobreza o el crecimiento de la pobreza. Ahora, ¿cómo se revierte eso? Con libertad. En primer lugar, desregulando situaciones que eran injustas para la libre competencia. En segundo lugar, tratando de generar empleo genuino, permitiendo que circulen los bienes y servicios naturalmente. O sea, hoy ya no se ven piquetes, hace bastante tiempo que uno no ve piquete en la 9 de julio, pero sí tenemos los piquetes que afectan el comercio, que son las compañías aéreas. Y estas compañías aéreas tienden a distorsionar el mercado, porque un producto que llega tarde es un producto que se puede encarecer, un producto que llega tarde es un contrato que puede caducar o vencer, o es una acción comercial más que se pierde. En un mundo globalizado donde necesitamos de que la mayor velocidad de los bienes y servicios sean puestas a la necesidad del empresario, que es el que produce riqueza. Si ponemos todas las trabas, que creo que en ese sentido se ha apuntado bien, porque la modificación de evitar estos piquetes que habían en la puerta de las empresas, muchos de manera injusta, permitir que cualquier organización, sea una organización barrial o sea una organización de administradores de la pobreza, te corten la 9 de julio como se les daba la gana. Me parece que en ese sentido el país entra a un marco de seriedad para brindar protección no solamente al sistema económico que forma parte y que de hecho desemboca en el tejido social. Si no mejoramos eso, es muy difícil. Crecimiento y desarrollo van de la mano. Después va la educación, que por supuesto va acompañado. Crecimiento económico no significa desarrollo. Para desarrollarnos como personas tenemos que tener mejor calidad educativa y eso no tiene que ver con la discusión que se genera hoy por las universidades, donde hoy pareciera que el foco está en, lo he escuchado a muchos decir que el problema de este gobierno es que no ve que la educación... No, el problema del gobierno es que entiende muy bien que no se puede gastar más de lo que ingresa y que el sacrificio lo tenemos que hacer entre todos. Y si vamos al caso, hay muchas provincias con la cuestión educativa, incluso las del conurbano, que no tienen las mismas sensaciones cuando van a sus provincias respecto a la educación pública primaria y secundaria, que es la base para que uno desemboque en la universidad. O sea, yo entiendo que hoy todos los cañones apuntan a una situación bastante cooperativista, política, que hay en el sector universitario. Are, ¿le querés hacer una pregunta al diputado? Igual ya dio todas las respuestas antes de las preguntas, pero bueno, dale vos. Bueno, pero seguimos abriendo un poco el abanico a ver cómo podemos reflexionar todos juntos en esto de, efectivamente, hay que sanear una economía. Por lo menos ese es el norte que nos ha mostrado el presidente desde su campaña. El tema es cómo hacer cuando en el presupuesto aparentemente las partidas de educación, yo puedo coincidir en algunas cosas, pero el tema es cómo hacemos para que esas partidas no queden tan flojitas, porque hay que invertir. Uno como ciudadano, ¿no? Ya ni siquiera como ciudadano uno dice, bueno, a ver, en mi casa yo no puedo tomar más deuda de la que debo, pero lo cierto es que no puedo dejar de comer, porque si me muero me quedo endeudada y el que me tiene que cobrar no cobra nunca porque me morí, no sé. En una familia uno dice, bueno, yo hago todos los esfuerzos que tengo que hacer para que mis hijos se eduquen, porque la idea es que para que se inserten laboralmente
pensando incluso en el sector privado, que es mucho más competitivo, tiene que tener una buena educación. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas partidas puedan de repente renegociarse un poco más en el presupuesto y puedan atender a todas estas necesidades? Porque la población es la que está sufriendo esta pobreza, es la que tiene que afrontar todos estos esfuerzos, y la cosa es que no sentamos que todo este esfuerzo después queda en vano. O sea, ¿qué sucede? ¿Cómo podemos equilibrar que haya un déficit cero, pero que las necesidades no queden desatendidas? Bueno, vamos por partes. La primera parte, digamos, la educación uno no puede entrar al sistema educativo si no come. Eso está claro y creo que el Estado tiene una política de Estado. La política apunta justamente al fortalecimiento de la alimentación desde la base, en donde vos has fortalecido en estos últimos meses el crecimiento en los planes sociales, en los programas sociales, y has abordado la temática de la cuestión alimentaria. Por eso es algo que nunca se ha desprotegido, pese a que en campaña hubieron muchísimos actores políticos que decían que si ganaba el presidente Milei se terminaban los programas sociales, que no iba a haber una cobertura. Esa fue gran parte del eslogan de campaña de muchas fuerzas políticas. Esto no fue así, no solamente que hemos mejorado la situación respecto a la cobertura social, y que hemos puesto un punto final a la corrupción en la administración de esos recursos. Una vez superada esta fase que tiene que ver con la alimentación, hay que abordar la otra temática, que es la primera etapa de la educación, que es la primaria y la secundaria. ¿En manos de quién están la educación primaria y secundaria? De los gobernadores de provincia. ¿Qué tan bien están la educación en su etapa primaria? ¿Qué tan bien están las provincias? ¿Cuántos recursos asignan a la educación? ¿Y qué calidad institucional tiene hoy la educación? ¿Forma parte de la agenda de las provincias? No pareciera. Hoy yo creo que si uno ve comparativamente mi provincia, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Formosa, la provincia de Jujuy, sueldo docente, la realidad de un docente del interior, calidad educativa, lo que recibe y estamos bastante lejos de que cualquier estudiante que salga de esa educación primaria y secundaria llegue a la universidad con chances de llegar a un título universitario. Tienes un segmento, sí, de emprendedores, de luchadores que llegan, que son un porcentaje muy reducido, pero en este tema yo creo que hay mucha hipocresía, que debatimos una parte de la cuestión que tiene que ver con la política universitaria, no solamente de quienes se sientan en representación de centros de estudiantes, empleados universitarios, que son los que eligen, los rectores, quienes llevan adelante y ejecutan el presupuesto, a veces muy bien, otras veces no tan bien, y lo que se ha puesto en lupa es justamente la administración de los recursos y de cómo se maneja. Primero tenemos que saber, antes de asignar recursos, cómo los vamos a gastar. Si se va a seguir gastando para la caja política, hay que revisar cuál es la situación de las universidades. Si la Universidad del Chaco, la Austral del Chaco, que recibía fondos y era una estafa al estudiante, una estafa al Estado en general, y que está siendo no solamente auditada, sino que lleva procesos penales adelante sobre muchos de quienes estaban a cargo de las universidades. Y bueno, hay que rever una situación que la heredamos y la tenemos que arreglar entre todos los argentinos. Si eso no lo queremos más, tenemos que hacer fuerza, y este esfuerzo implica gastar menos. Gastar menos y gastar correctamente. No podemos seguir gastando en estructuras que no tienen sentido. Fíjese el caso de aerolíneas. Yo escucho los argumentos de por qué sostener aerolíneas. Y por los mismos argumentos que no solamente fue mal estatizada, como pasó con YPF, con la compra del 51% de las acciones en un festejo desbordado en el Congreso de la Nación por muchos de los diputados que hoy, al estar del otro lado del mostrador, parece que tuvieran la solución para todo, pero cuando tuvieron la oportunidad no solamente hicieron cosas incorrectas, sino que además afectaron el presupuesto actual. Yo quiero saber si todos esos que levantaron la mano en la estatización de YPF y transfirieron el 51% de las acciones en una dudosa venta y compraventa accionaria que termina siendo litigada por un fondo buitre y perdiendo un juicio de $16.000 millones que hoy la Argentina se tiene que hacer cargo.
que saben, a ver, cuánto afecta al PBI argentino tener que hacerse cargo de una deuda irresponsable de gente que no entiende que no se puede hacer de la cosa pública para poner unidades básicas, como lo han hecho también en Aerolíneas. Porque Aerolíneas no es solamente pilotos y azafatas. Aerolíneas es mucho más complejo. Sí. Aerolíneas tiene el sistema de carga, tiene el sistema de compra y venta de pasajes, que ahí tenías 1 millón de call centers de aguantaderos de la cámpora. Y eso lo pagábamos con la nuestra. Entonces, cuando vos ves eso, si está bien, querés seguir teniendo una empresa deficitaria que acumula desde que se estatutó hasta la fecha 8.000 millones de dólares, ¿queremos seguir perdiendo plata? ¿O abramos la libre competencia y que podamos comprar desde un Flybondi a un Jetmark, que hoy lo buscás, googleás y tiene mejor precio que Aerolíneas Argentinas? ¿Por qué? ¿Por qué tiene mejor precio? Porque hay un sistema sindical de privilegios, un sistema político de privilegios que permite que una empresa que dice ser del Estado termina siendo una concentración monopólica con la cual gasta más de lo que puede afrontar y genera no una deuda para la empresa, sino una deuda para todos los argentinos. Perdón, dedique, no, es el tiempo. Gracias por haber venido, diputado Almirón, muy amable. Lo invitamos la próxima porque ahí quedaron preguntas por hacer. Vamos a escuchar ahora la palabra de la diputada Freites sobre Aerolíneas Argentinas. Solo les voy a ser muy sincero. Por favor. Ayer estuve participando en la reunión conjunta de presupuesto y transporte, defendiendo nuestra aerolínea argentina, nuestra línea de bandera federal. Y la verdad que la falta de respeto de los funcionarios indigna mucho, ¿no? No estuvo presente el presidente de Aerolíneas Argentinas, estuvieron funcionarios, Morengo, me parece que es uno, donde se trataban 2 proyectos, uno de Lombardi y otro del diputado López, donde solicitan la privatización de Aerolíneas Argentinas. Por supuesto, nosotros sabíamos que esto iba a venir, esto ya vino en la ley bases. Lo que no está claro es cuál es el plan que tienen con Aerolíneas, ¿no? ¿Qué es lo que quieren hacer con nuestras aerolíneas de bandera, con nuestra línea de bandera? Y la verdad que pocos argumentos, cero respaldo de lo que decían, documentación para nada. Nosotros tenemos con nuestra línea de bandera, yo soy de Río Grande. Río Grande llega un solo vuelo que llega a la madrugada, que nos cambian los horarios, que tenemos quejas con Aerolíneas, como seguramente lo tienen muchos argentinos y argentinas. Pero hay 22 destinos donde solo llega Aerolíneas Argentinas. Río Grande, por ejemplo. A Ushuaia tenemos muchos vuelos porque es una ciudad turística. Entonces es redituable y seguramente vamos a tener muchas líneas privadas, aéreas que van a querer estar, ¿no? Yo no soy tan grande, en los 90 estaba egresando del primario en aquellos tiempos, pero conozco de historia, ¿sí? Entonces, aparte de mi función, me obliga a conocer la historia, porque si estoy sentada hoy con ustedes acá representando a mi provincia, por más que haya nacido en 1910, 1990, no puedo no conocer la historia de toda la Argentina. Entonces, esto ya lo vivimos. Estas recetas ya nos vaciaron nuestra línea de bandera. Entonces, y no hay un plan claro de lo que quieren hacer con Aerolíneas Argentinas. Es más, dicen una privatización total, una privatización parcial, lo que sea, contestó el funcionario. La verdad que esas cosas irritan, enojan. A veces de los funcionarios se pueden esperar, pero me parece que los argentinos y argentinas, así como pedimos explicaciones o nos piden explicaciones a los políticos, también deben reclamar cuando llegan sus diputados y diputadas, ¿no? Por lo que hacen. El Congreso de la Nación nunca fue tan observado, y ustedes sabrán decirlo, están acá hace mucho tiempo como ahora, ¿no? Yo vengo del Poder Legislativo Provincial de Tierra del Fuego, somos 15, pasé al Congreso, donde claramente la responsabilidad es inmensa. El honor de representar, de ser una de las 5 que representa a mi provincia, me parece que lo tenemos que tener todo, más allá del color político, ¿no?
está la palabra de la diputada Freites. Bueno, recién sobre la pausa, Debbie le preguntaba al diputado por qué en todo caso la Libertad Avanza no avanza con la libertad de los sindicatos. Y el diputado le dijo, ya va a venir, sobre el final lo decimos, porque fue una pregunta, no fue off the record, sino que se lo preguntamos fuera del aire. Así que bueno, ahí en un ratito nos metemos con ese tema también porque tiene sentido en este contexto. Pero vamos a una pausa y en un ratito seguimos. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto.
El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Bueno, y justamente el diputado Almirón fue designado como el titular del Grupo Parlamentario de Amistad con Gran Bretaña. Digo bien, eso sucedió en un acto, en un contexto de un acto protocolar. Vamos a compartir las imágenes porque tenemos todos los detalles y queríamos mencionarlo porque estuvo presente también la embajadora en ese grupo de amistad. Allí, entonces, el diputado que recién nos dejó la entrevista fue designado como el presidente de ese grupo parlamentario de amistad. Esto fue en un encuentro también, ahí estamos viendo las imágenes y lo estamos viendo el propio diputado, con la embajadora del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda. Ella se llama Kirsty Hayes y dijo que ambas naciones comparten una historia en común. Tenemos muchos intereses en los cuales podemos trabajar de manera conjunta. Y también el diputado dijo que el compromiso para fortalecer los lazos entre Argentina y Reino Unido es muy importante y está centrado en el respeto mutuo, el interés común en diversas áreas. Después estuvo su par de el MID, María Ibáñez, que dijo que es fundamental poder construir desde la amistad, mientras que la diputada de Encuentro Federal, Margarita Stolbizer, dijo que el trabajo del embajador en el vínculo político-parlamentario es muy sustancial para poder construir justamente vínculos o vasos comunicantes entre ambos países. La diputada Propato, de Unión por la Patria, manifestó que espera que se pueda retomar el diálogo y el trabajo en conjunto. El diputado Chumpitaz, al mismo tiempo, dijo que instaba a continuar con las relaciones diplomáticas entre ambos países. Bueno, obviamente no solamente hay una historia en común, estamos viendo las imágenes de todos los que participaron, sino que quedan rispideces que tienen que ver con la guerra de Malvinas, con un proceso a donde ya en su momento está con muletas la diputada Propato. Me distraje con ese dato porque no sabía que estaba. De hecho, a la última sesión vino con silla de ruedas. Ah, mira, se habrá quebrado. Sí, no me acuerdo. Ay, me dijo, pero no me acuerdo. Alguna cuestión de estas. Pero bueno, decíamos, ¿no? En la relación entre ambos países es muy importante, pero también es muy sensible porque está el tema Malvinas en el medio y, por supuesto, la Argentina renueva todos los años, todos los 2 de abril, el compromiso por la soberanía en las islas. Bueno. Ahí está, entonces, el trabajo que se hizo en el Grupo Parlamentario de Amistad, a donde fue designado presidente de ese grupo parlamentario, el diputado Almirón. Ya lo elevé de rango, porque si no completaba la frase era rarísima. Bueno, Debbie, hablamos del RIDA. ¿Qué es el RIDA? El RIDA es el Rigi para el Campo. Listo, terminamos acá. Listo, bueno, nos vemos la próxima. Que tengan un hermoso fin de semana. Es un proyecto de ley que parecía que avanzaba esta semana. Hoy traje todos los proyectos que no van a hacer. Los que se trabaron. Exactamente. Por un lado, viniste pesimista. Hoy vine pesimista, pese a que es viernes. Por un lado te traje la ficha limpia, que parecía que se iba a tratar en la sesión. Que le contabas al Pato. Bueno, no se trató y ahora te traje el RIDA,
que todo indicaba que se iba a dictaminar esta semana, pero parece que hay que ajustar algunas tuercas antes, así que se levantó las comisiones que lo iban a dictaminar, pero te lo traigo una vez más porque seguramente va a estar sobre la mesa en los próximos días. Es una iniciativa muy cortita. Es un proyecto que busca crear el régimen de inversiones para el desarrollo agroindustrial, más conocido como RIDA. Tiene como autor al diputado de justamente, que es el titular, si mal no recuerdo, de la Comisión de Agricultura, que en los últimos días también se sumaría a la Comisión de Presupuesto, una de las comisiones más importantes, pero que es un proyecto de ley que podemos decir que es transversal. ¿Por qué? Porque también lo acompaña el bloque Encuentro Federal, más conocido como el bloque de Pichetto, y dentro del bloque de Pichetto no solo es que lo impulsa Pichetto, sino también, por ejemplo, los gobernadores que responden o que representan al gobierno de la provincia de Córdoba, ¿no? Por lo que uno imaginaba que iba a avanzar rápido, pero lo cierto es que en la letra chica todavía falta hacer algunos ajustes. ¿Qué es lo que busca esta iniciativa? Promover inversiones, empleo y competitividad, obviamente, en el sector, siempre hablando agroindustrial. Porque, ¿cuál es el objetivo también de esta iniciativa? Potenciar los alimentos listos para consumir, los productos agroforestales y tecnologías y servicios para el agro. Es decir, lo que venimos escuchando hace muchos años, y es que la Argentina de alguna manera deje de ser el granero del mundo, claro, y que empiece a agregar valor a los productos agropecuarios, ¿no? Y justamente para fomentar todo esto prevé una serie de beneficios fiscales, por eso hablamos del RIGI, pero para el campo, pues también tenía beneficios fiscales. Por ejemplo, el saldo técnico a favor por inversiones, siempre y cuando esas inversiones sean sobre bienes, vinculados obviamente al sector, ¿no? Y la duración de estos beneficios fiscales serían, y de estos saldo técnico a favor por inversiones, serían durante 3 años y con la posibilidad de extenderla durante 2 años más. Así que bueno, esta es una iniciativa que esperemos que avance prontamente, justamente para reactivar el sector, generar mayor... ¿Y cómo está la relación de Milei con el campo? Uy, bueno, habrá que ver. Está el reclamo de que si venden o no los granos y demás, viste que todos los gobiernos tienen este mismo planteo. Pero lo cierto es que acordate, unas semanas atrás fue a la sociedad, a la rural, a hacer el acto, y ahí se lo recibió bien, pero lo que... No, y también hubo preocupación cuando fue el atentado para el titular de la sociedad rural. Bueno, y también hubo ahí dudas o algunos cuestionamientos por parte del sector cuando fue la ley bases. Acordate que en una primera instancia esa ley incluía la suba de retenciones, y no solo para la soja o el trigo o el maíz, sino también para las economías regionales. Exactamente. Pero lo cierto es que dentro de todo, pese a ese a ese arranque, si querés, no es que tiene una relación de confrontación, digamos, con el campo. Pero ¿no? me parece, claro, sí, exacto. Y me parece que siempre reconoce que el campo es una de esas actividades capaces de sacar a la Argentina adelante. Totalmente. Sobre todo por las dos cosas, no solamente el valor de lo que la Argentina tiene para proveer al mundo, sino también que hoy el campo está muy tecnologizado, está muy atravesado por la tecnología, por el uso de la agricultura de precisión, y eso también le da facilidades de colocar esos productos en el mundo. Exactamente, ¿no? Y generar divisas, es lo que más obviamente le interesa a y a todos los gobiernos, que es la generación de divisas, sobre todo para... algún día, ¿quién te dice levantar el cepo al dólar? Lo único que para mí ahí va a ser una discusión es que justamente tanto la canciller Diana Mondino como el presidente Milei no creen en una economía vinculada a la sustentabilidad de la tierra. Creen que no debe haber en ese sentido lineamientos, ¿no? Y ahí me parece que eso va en contra de por dónde pasa la agenda agroindustrial en el mundo. Hasta ahí nomás, porque acordate cuando fue el debate de la ley de humedales, al sector agropecuario, justamente la ley de humedales, que busca un cuidado del medio ambiente, no les gustaba mucho ese tipo de proyectos de ley. Pero bueno, hay que encontrar el punto medio, obviamente, y era lo que se trató de hacer desde esa comisión. O sea, sin ser una experta, ni mucho menos, lo que pasa es que el mundo va hacia que los procesos de explotación
agroindustrial dejen la menor huella de carbono posible y vas a tener más facilidades de colocar carne en el mercado del mundo si esa vaca, no generó huella de carbono en su pastura. Ese es el planteo que se le hizo esta semana cuando fue el discurso ante la ONU, justamente por esto, porque hay muchas inversiones y muchos acuerdos que se tienen en cuenta la agenda verde, si querés, que tiene el país. O sea, te podés perder de inversiones o de mercado justamente por no cumplir con estos estándares. Que vengan inversores, que ya Total, que vengan inversores, de compromiso. Si ya sabés que es una restricción, no vas a invertir en un país que sabés que no cumple con eso. Sí, porque ahora todo va a tener esto que nosotros lo aprendimos con la pesca o con otras actividades, trazabilidad. O sea, de toda la producción vos vas a tener o se nos va a pedir que tenga una trazabilidad, de que si vos puedas mostrar cómo fue ese proceso de extracción o de producción. Sí. Entonces, eso, o sea, el mundo va hacia ahí. Totalmente. Y no sé cómo va a poder interactuar es la gran duda esta postura. Y sobre todo cuando vos ves los países que se distancian de esta agenda que tienen los diferentes países del mundo, justamente no son los países a los que se suponía que aspirábamos a ser, ¿no? Claro. O por lo menos que uno ve que, que el comercio internacional fluye y demás. Así que habrá que ver si es compatible una cosa con la otra, pero la agenda verde también tiene, si querés, algunos encontronazos con los diferentes sectores acá a nivel local. No me acuerdo eso de la ley de humedales, que justamente los diputados que representaban el sector del agro no les gustaba mucho la ley de humedales. Y siempre está este planteo de los que impulsan ese tipo de leyes son porteños que desconocen la realidad del campo y del interior del país y demás. Sí. Así que es una discusión. Algo cortito, ya que estamos con la cuestión ambiental, decirles que el Senado aprobó la emergencia ambiental en Córdoba. Hay que ver cómo prosigue eso acá en la Cámara de Diputados. Exactamente, que generó cierta polémica la votación. No sé si pudiste escuchar el discurso que hizo Luis Juez, uno de los 3 senadores de la provincia de Córdoba, porque acompañaron todos los diputados que estaban presentes, salvo 3 diputados del oficialismo que se abstuvieron a la hora de la votación y otros 3 que directamente se pararon y se fueron al momento de la votación, porque lo que planteaban es que el proyecto de ley que se dictaminó ahí en la misma Cámara, que es un proceso que no es muy común que la Cámara se constituya en comisión, lo que plantearon los senadores del oficialismo fue que el proyecto de ley no explicaba, no detallaba cómo se iba a financiar. Pero lo cierto es la emergencia. Cómo se iba a financiar exactamente, si se sancionaba la emergencia, cómo se iba a financiar, porque no tenía asignación presupuestaria, pero ahí el planteo que hicieron incluso desde el PRO fue que el proyecto que se había sancionado minutos antes, que era la ampliación del registro de datos genéticos, que ya pasó por acá, tampoco tenía asignación presupuestaria, y ese proyecto de ley, impulsado por Patricia Bullrich, sí se sancionó y sí lo acompañó el oficialismo. Como que quedaba medio flaco ese argumento. Exactamente. Entonces el planteo que le hizo la diputada Tagliaferri, la senadora Tagliaferri, es la próxima vez traten de usar el mismo argumento porque se están contradiciendo en una misma sesión, totalmente. Puede suceder. Es más habitual de lo que ustedes creen. Bueno, Are trae información sobre el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, porque una vez que te pasás de categoría, se da lo que se conoce como el salto al vacío. Y el tema es volver, después de ese salto al vacío, a ser de vuelta un monotributista. Tributriste, iba a decir. Sí, bueno, está bien. ¿Monotributriste? Sí. Muy bien. Sí, efectivamente. Fue un fallido a medias. Claro. Ahí encubierto. Uy, tu madre se hace un festín. Sí. ¿Con qué? Porque la madre es psicóloga. Claro, con el tema de los actos fallidos. No, pero yo no soy psicóloga. No, la madre de Meni. Yo, la mía, Are. Con la tuya todavía no me metí. Todavía, dije, por eso. Dentro de un ratito. Bueno, el tema es que efectivamente, o sea, hay con esto del régimen simplificado para pequeños contribuyentes, están las categorías de los monotributos que iban de la A a la K, y que hasta el año pasado, porque ahora sí ha aumentado muchísimo el margen que se tiene para poder facturar. Exactamente. Y una cosa que no suele saber la gente es que tú puedes facturar, por ejemplo, ya vamos a las plaquitas, Cintia, lo prometo. Tú puedes facturar, por ejemplo, por 500.000, ¿sí? No sé, un curso, una actividad.
Y de esos 500.000, resulta que 100.000 se te van en el alquiler del salón, en los refrigerios. No importa, lo importante fue que tú facturaste 500.000, no es que se te deducen los gastos. Entonces, cuando hasta el año pasado, que los márgenes eran muy pequeños, ¿verdad? Era muy fácil que tú te pasaras, o sea, que tú te excedieras, y a veces lo hacías por voluntad propia, pero a veces la FIP directamente te pasaba a la categoría de responsable inscripto. Y una vez que pasabas a esa categoría, tienes 3 años, por el artículo 19, que no podías volver. Entonces, hay un proyecto que es sobre exactamente esto para los pequeños contribuyentes de la ley 24.977, que pretende modificar el artículo 19, esto es el expediente 3732, 2024, y va con las firmas de los diputados Giuliano, Cobos, Tabela, Quetlas, o sea, hay una cantidad, Carvajal, Service, entre otros diputados, y este proyecto busca justamente eliminar esta restricción de 3 años que establece la ley a los contribuyentes para que puedan readherirse al monotributo. ¿Qué se solicita? Que se permita la readhesión inmediata de los contribuyentes que hayan renunciado o que hayan sido excluidos, que era lo que decía antes de oficio, a veces la FIP te pasaba, que hayan sido excluidos de hecho de este régimen simplificado de pequeños contribuyentes. ¿Cuándo puede hacerse esto? Cuando en los últimos 365 días de la entrada en vigencia de esta ley, que si llega a ser ley, no hayan superado los parámetros de la ley 24.977, que son los parámetros que se publican y que se van actualizando, pero que hubo mucho tiempo que las actualizaciones eran muy bajas y por eso hubo mucha gente que quedó atrapada en estos 3 años. O sea que, traduciendo, vos estabas en la última categoría del monotributo y como resultado de que en realidad para todos el costo de vida subió, vos empezaste a facturar más y más y más, incluso también si vos dabas un servicio y para eso vos también tenías que pasar parte del costo de ese servicio, lo absorbías vos en la factura, bueno, te pasaste. Cuando te pasás, das ese salto al vacío y tenés que tener una permanencia en ese régimen por 3 años. Lo que esta ley dice que si después de que se cumple 1 año de esta ley, vos ya te pasaste, pero en realidad facturaste o estás facturando lo que le correspondería a la última categoría del monotributo, debieras poder volver para atrás. Claro, o si alguien en este momento está en ese periodo de 3 años que no se puede adherir porque está por el artículo 19, si esto entra en vigencia, podría volver a adherirse sin necesidad de tener que esperar esos 3 años que decía la ley. Tiene mucho sentido, sobre todo porque yo ahora no me acuerdo los montos, pero capaz que vos te los acordás. Hasta el año pasado eran aproximadamente 8 millones, 9 millones de pesos. 9 millones de pesos. Menos de 1 millón, menos de 800.000 por mes. Claro, o sea, y ahora la última categoría... Sí, creo que subió a casi 65 millones. O sea, hoy sería un poco más difícil, piensa uno. Sí. Que puedas por lo menos excederte y no darte cuenta, porque a veces las personas no se hiciste una factura de más y te pasaste. Era más difícil. Sí, y aparte que sucede mucho que, a ver, cuando sos monotributista, en general no tenés un contador, en general. Entonces vos vas viendo más o menos lo que vas facturando. Pero a veces también pasa que por ahí si haces un trabajo en equipo o en grupo, o de repente vendés una cosa, un servicio que es... que en realidad vos tenés muchos ítems que facturar, por ahí vos haces una única factura y con esa única factura vos te pasaste, pero resulta que a vos no te ingresó todo ese dinero. Sin embargo, para la FIP, esa factura salió a tu nombre, listo, pum, te pasaste. Claro, tal cual. Y bueno, le pasa a muchos que tienen emprendimientos o que por ahí hacen algún, como les decía, haces un trabajo con alguien y alguien te dice, mira, yo no tengo factura, pero lo tengo que... Bueno, no te preocupes, yo lo facturo y después arreglamos entre nosotros. Claro. Suponete, chau, ahí fuiste pollo. Sí, este tema del desconocimiento muchas veces de la ley, por eso esto se fundamenta. Y la macana, perdón, es que si es peor si la FIP te pasa que si vos te das cuenta que estás pasado o que te vas a pasar. Es mucho mejor visto que vos digas, uy,
mala mía, como se dice, me pasé, y por favor, necesito ahora ser responsable inscripto. Nadie va a pedir ser responsable inscripto, pero bueno, a veces sucede, que si la FIP detecta que te pasaste de categoría y te mete de prepo, ahí es una macana. Exactamente, también. De oficio es mucho más complicado. Por eso este proyecto se fundamenta justamente en la difícil situación de los contribuyentes debido a los efectos de la inflación por los parámetros que no habían sido actualizados, como decíamos antes, que elimina, lo que busca es eliminar esta restricción y promover justamente la forma, porque además si puedes volver, puedes formalizar nuevamente las actividades económicas y contribuir y aumenta la recaudación, o sea que también apunta a esto, ¿no? A que haya una economía mucho más transparente y sustituir este artículo 19 que decíamos de la ley 24.977 que se refiere a este régimen tributario simplificado integrado relativo a los impuestos a las ganancias y valor agregado del sistema previsional destinado a los pequeños contribuyentes. El artículo 16, bueno, como decía esto, ¿no? Tú podías pasarte o bien porque renunciabas o sea, lo hacías de manera... Lo hacías por tu propia iniciativa o porque la AFIP te pasaba de oficio. Entonces, bueno, que puedas volver nuevamente al monotributo y poder recaudar nuevamente. O sea, esto es lo que se busca con este proyecto. Ojalá que lo tengan presente y bueno, se considera que estos 3 años es un periodo que es desproporcionado además para quienes renunciaron o para quienes pasaron a esta necesidad de pasar a responsable inscripto porque no te queda otra necesidad porque no te daba el número. Entonces, bueno, es lo que se busca es que esto no sea tan excesivo. Es como que dicen, 3 años es mucho para también para volver. Sí, es mucho y además lo que te sacan como preventivamente para ver si sos responsable, justamente sos responsable fiscalmente, sí. La FIP te saca como anticipos, después bueno, se convierten en créditos fiscales, pero es re complejo, o sea, se pierde mucho dinero en el traspaso de una categoría. Y es como tú dices, o sea, ahí sí necesitas sí o sí un contador porque es un régimen muchísimo más complejo. Encima, sí. O sea, digo encima, a favor de los contadores, buenísimo, porque es más trabajo, pero bueno, tiene que ver en realidad con el costo de la vida, o sea, de los servicios, en realidad vos empezás a facturar más porque no porque estés ganando más plata, sino porque todo se dispara más. Sí, la inflación es nominal el aumento, no es que ganas más. Claro. Pero un caso que pasa mucho, por ejemplo, los trabajadores de la salud que trabajan para un centro, no sé, rehabilitación, ¿qué pasa? Vos facturás por 100, por decirte, pero una parte de lo que vos facturás se lo tenés que dar a la persona que te cede una oficina, un consultorio, lo que fuera. Entonces les pasa eso, que ellos se pasan como responsable inscripto por un dinero que ni siquiera cobraron. Esto es un drama. Sí, es que pasa muchísimo. Hay con la mayoría de las actividades que tú dices, emprendimientos, hay una serie de gastos que haces en alquiler del local, en pago a personas que te ayuden, en limpieza, en materiales, y nada de eso es considerado. Claro. Ni hablar, si vos, por ejemplo, tenés un contrato ya establecido y en el medio de ese contrato te pasás de categoría y te pasaste de monotributo a responsable inscripto y vos ya tenés un contrato que es anual y dice que vos vas a ganar 100. Vos decís, bueno, pero, por ejemplo, ahí hay un pequeño ajuste y por ese ajuste vos te pasás de categoría, pero del otro lado te dicen, bueno, a mí no me importa, o sea, es un tema tuyo con la FIP, yo no te voy a recomponer eso que vos estás perdiendo. No, olvídate, no existe. No existe. Pero bueno, me parece que está bueno que en este contexto se estén revisando, que debe haber muchos casos, muchas situaciones, está lleno de esta gente que está por ahí desesperada, atenta ahí a ver si hay modificaciones en este sentido, y tenía chances de salir esto que estás trayendo vos. Bueno, no ha sido tratado ahora, pero se supone que en su momento sí había sido muy, muy bien visto porque... Eso aparte, también es devolverle un poco de dinero al bolsillo a la gente y ponerla en el consumo. Y que haya más recaudación y que se formalicen las actividades, porque si no, esto es una invitación a que hagas las cosas evadiendo impuestos. Sí, es verdad, Are, es cierto. Bueno, chicas, ¿algo para la semana que viene? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos la sesión, el primero, que ya no sé si es martes, miércoles. Yo tampoco sé, iba a fijarme en el calendario. Tenemos la sesión el martes con el plato fuerte, sería boleta única de papel, que de vuelta todavía...
Me dice el martes acá, Martes. A mí también. El plato fuerte es boleta única de papel, pero todavía no sabemos cuál de las dos versiones se sancionaría, si la de diputados o la del Senado. A mí me dicen que la que tendría más votos sería la de diputados, que es el modelo de Córdoba, no el de Mendoza. Sí. Después, bueno, el miércoles estaría el veto presidencial, o es el último día, como bien aclaraba Arelis, que el presidente de la Nación puede vetar la ley de financiamiento educativo, que sería el día siguiente de la marcha, ¿no? Y por otro lado, ojo con el decreto que habilita al Poder Ejecutivo a llevar adelante canjes de deuda sin que pasen por el Congreso, porque desde la oposición ya están poroteando para ver si una vez que se cumplen los 10 días desde que llegó al Congreso ese DNU, se lo rechaza en el recinto. ¿Ya tenés el almuerzo preparado? Siempre. Perfecto. Haré vos también. No, hoy ¿No? es viernes. No, ¿Hoy qué? Hoy es viernes, no lo tengo previsto. Ay, ¿qué tiene que ver? Bueno, no, me fallaste, Igual en casa lo prepara tiramisú, yo llego y ya está. Igual yo no me voy de acá hasta las 4, así que bueno, a conseguir entonces una comidilla. O le traemos algo ahora, le tiramos algo por la reja. Le tiramos algo, como a los convictos, pobres. Está acá retenida. Bueno, que tengan un lindo fin de semana, que lo pasen muy bien y se quedan con Horacio, que también los va a seguir acompañando, a que lo pasen muy bien en esta tarde. Chau.